Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video de Brain Tips. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la vía olfatoria. Los integrantes del grupo son Julia Morgilés, Sebastián López, Camila Aguilar, Kevin Valladares y Alexander Ortega. El doctor de nuestro proyecto es el doctor Giovanni Cañar. Pues bueno, en este video hablaremos primeramente un caso clínico introduciendo lo que es el tema, seguido por el tema en sí dividido en epitelio olfatorio, bulbo olfatorio, proyecciones, áreas corticales y después preguntas orientadas al caso clínico que será mostrado al inicio. Y pues bueno, comencemos. Y pues bueno, en nuestro caso clínico tenemos un paciente femenino de 23 años de edad que sufrió un accidente de tránsito en el que le ocurrió un traumatismo a nivel del dorso de la cabeza. En el examen físico se observó hematomas superficiales y sensibilidad en el dorso del cráneo, pero se le observaba alerta y en buen estado. Se le hizo una radiografía en la cual se pudo observar una fractura de la base del cráneo con extensión a través de la lámina cribosa. Después se realizó una tomografía en la cual se pudo confirmar esta fractura de base del cráneo. A las primeras 24 horas de evolución se detectó anosmia, que es la ausencia del sentido del olfato, hipogeusia, que es la disminución del gusto, y rinorrea, que es secreción nasal. Se le realizó un estudio de los nervios craneales en el cual se evidenció la ausencia del sentido del olfato, pero el sentido del gusto se detectó un funcionamiento normal en los nervios craneales. A las 48 horas de evaluación, la secreción nasal o la rinorrea se detuvo y fue dada de alta. Luego, después de 5 años, la joven sigue sin poder oler y con poca apreciación de alimentos. Entonces, esta aquí es la tomografía donde podemos evidenciar el volumen fracturado, pared medial de la órbita fracturada, bueno, en sí la fractura que se nos mencionó previamente. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a profundizar sobre este tema para después poder responder ciertas preguntas al final del video. Pues bueno, sistema olfatorio. Este aquí vamos a tener como característica que va a ser de modalidad sensitiva especial aferente. Y su función va a ser la sensación del olfato, va a transportar esta información. Entonces, este aquí, su elemento más característico es el nervio olfatorio, más conocido como el primer par craneal, que para alguien que esté interesado, aquí mismo en Brain Tips tenemos un video súper bueno sobre los núcleos de los pares craneales, sobre su origen real, el origen aparente, bastante bueno, para que lo pasen viendo. Y bueno, continuando. El sistema olfatorio va a estar compuesto por un epitelio olfatorio, que va a estar ubicado en la parte superior de las fosas nasales, bulbo y tractos olfatorios, que estos dos juntos son los que mejor conocemos como nervio olfatorio o el primer par craneal, como ya se mencionó antes, y sus proyecciones ya en las áreas olfatorias y lo que ya es sus comunicaciones a nivel encefálica. Pues bueno, todas estas estructuras del sistema nervioso central que estén involucradas, estén ligadas a la olfación, van a ser conocidos como rinencéfalo. Bueno, comenzando ya con lo que es el epitelio olfatorio. Como se mencionó previamente, este va a estar ubicado en la parte superior de las fosas nasales, más específicamente en lo que es en el techo de la cavidad nasal y en las paredes de cada fosa, ya sea en el tabique nasal o en el cornete superior. Este epitelio va a estar compuesto principalmente, como más importante, las neuronas olfatorias primarias. Estas de aquí son neuronas bipolares cuyas prolongaciones dendríticas llegarán hasta la superficie epitelial, en la cual va a sufrir una expansión formando lo que son las vesículas olfatorias, que contendrán cilios en las que estarán los receptores moleculares que captarán las sustancias odoríferas. Por otro lado, por la proyección central, que serían los axones de estas neuronas, van a formar haces que atravesarán lo que es la lámina cribosa del etmoides, llegando hasta lo que es el bulbo olfatorio, cosa que hablaremos más adelante. Pues bien, después tenemos lo que son las células de sostén. Estas aquí van a estar entremezcladas a lo largo del epitelio y pues van a hacer una función de soporte, van a funcionar como que fuera una glía. Por último, tenemos las células basales. Estas aquí van a ser las encargadas de producir una regeneración constante de estas neuronas olfatorias, ya que este epitelio olfatorio va a ser la única zona del sistema nervioso el cual tendrá una regeneración continua a lo largo de toda la vida.
Y pues por último, que en sí no es parte del epitelio, pero es necesario mencionarlo, son las glándulas de Bowman. Estas aquí van a estar encargadas de lubricar lo que es el epitelio olfatorio y con su secreción atrapar ciertas sustancias para que puedan ser detectadas por las vesículas olfatorias. Continuando con lo que es el bulbo olfatorio. Este aquí va a ser lo que es un ensanchamiento del tracto olfatorio. Ya como se mencionó previamente, estos dos, el bulbo y el tracto va a ser conocido como el primer nervio craneal, o sea, el nervio olfatorio. Entonces, aquí en este bulbo vamos a encontrar dos tipos de células, las células mitrales y las células de penacho, que funcionalmente van a ser similares, eso significa que van a constituir lo que son las células aferentes del bulbo. Entonces, este aquí se va a dividir en cinco capas. De inferior a superior tenemos primero lo que es la capa de fibras nerviosas, este de aquí, que va a consistir simplemente en los axones de las neuronas olfatorias primarias que están en el epitelio. Estos axones van a atravesar la lámina cribosa, como ya se mencionó, y van a llegar aquí al bulbo, a esta primera capa. Luego se continúa con la segunda, la capa glomerular. Esta va a estar conformada por glomérulos formada por la convergencia entre estos axones y las dendritas de las células mitrales y en penacho. Luego viene la tercera capa, que va a ser la capa plexiforme externa. En esta capa vamos a encontrar lo que son los cuerpos celulares y las células en penacho. Luego, siguiendo lo que es una gran capa de células mitrales, que pues como el nombre indica, aquí vamos a encontrar los cuerpos celulares y las células mitrales. Y por último, la capa de células granulosas. Estas células granulosas van a ser simplemente interneuronas inhibidoras de aquí el bulbo, que se profundizará más adelante. Pues bien, continuando con las proyecciones del bulbo, este por medio de sus fibras postsinápticas va a continuarse con lo que es el tracto olfatorio, hasta cierto punto formar una estructura denominada trígono que va a ser un ensanchamiento de este tracto. Esto se va a dar por delante de lo que es la sustancia perforada anterior, en la cual las fibras se van a bifurcar en dos direcciones, lo que es una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial. La estría olfatoria medial va a cruzarse por lo que es la comisura blanca anterior al lado contralateral del cerebro, y bueno, lo que pasará después será una sorpresa para más adelante, por ahora no hablaremos de eso. La que sí hablaremos es de la estría olfatoria lateral, la cual va a continuar del lado homolateral del cerebro, y la cual la mayoría de las fibras tomarán esta ruta. Pues bien, este aquí va a llegar a lo que es el área olfatoria. Este aquí está conformado por la corteza del uncus, del área entorrinal, que va a ser la parte anterior del giro paripocampal, el himen de la ínsula, que va a ser la unión de la corteza de la ínsula y del lóbulo frontal, que por cierto estas tres estructuras formarán lo que es el área piriforme, y el cuerpo amigdaloide. Aquí en la imagen podemos apreciar lo que es el bulbo del tracto óptico, el trígono, aquí en ensanchamiento que toma estría medial y estría lateral hacia lo que es el área olfatoria, que está el cuerpo amigdaloide y el área piriforme, conformada por la área entorrinal, el uncus y pues bueno, el límite de la ínsula que en esta imagen no se aprecia tan bien. Pues he de recordar que en lo que son las aferencias sensitivas, la olfatoria va a ser la única que no va a integrarse en el tálamo. Aquí, en cambio, lo que son las neuronas secundarias olfatorias, recordemos, son las que están en el bulbo olfatorio, van a ir directamente hacia la corteza olfatoria. Y a partir de esta corteza es que se va a proyectar al área límbica, lo cual eso nos explicaría el por qué cuando nosotros olemos algo nos vienen a la mente bastantes memorias sobre ese olor y es bastante emotivo. No, el olor es una sensación bastante emotiva justamente por esta razón, por su asociación con lo que es el área límbica. Y bueno, desde lo que es el área olfatoria primaria, este aquí va a proyectarse hacia lo que es el área de asociación olfatoria en la corteza entorrinal o el área 28 de Brodmann, el hipotálamo y el núcleo dorsomedial del tálamo. Estas de aquí, a partir de aquí, se van a volver a proyectar hacia lo que es la corteza orbitofrontal, para de esta forma poder apreciar de forma consciente el olfato. Ahora, recordarán en el estudio de cuando vimos lo que es el bulbo y el tracto, a lo mejor se habrán fijado, pero nosotros no hablamos de esto de aquí. Entonces, este aquí va a formar lo que es el núcleo olfatorio anterior, que son un grupo de células llamadas células olfatorias anteriores, como el nombre del núcleo, que van a recibir ramas colaterales de las células olfatorias secundarias, o las mitrales, o
y en penacho. Entonces van a recibir colaterales de estas y sus fibras axónicas van a ser las que van a cruzar por la estría olfatoria medial, que recuerdan se mencionó pero no fue profundizado. Entonces este aquí, atrás de la comisura blanca anterior, va a cruzar al lado contralateral hacia lo que es el bulbo olfatorio del otro lado y van a ir como fibras eferentes. Estas de aquí van a llegar a las interneuronas que se mencionaron y pues van a ser las que tendrán influencia inhibidora en el bulbo. Esta influencia es lo que ayuda al bulbo a poder como que recopilar pistas para poder identificar la fuente, o sea, de dónde vienen ciertos olores. Y por último tenemos las proyecciones de las áreas corticales olfatorias. Como nos hemos dado cuenta, el sistema olfatorio está comprendido por una red de comunicaciones bastante compleja. Este de aquí van a tener conexiones recíprocas entre células de la corteza de varias zonas, y algunas de estas van a contribuir con fibras hacia los núcleos autónomos para la generación de respuestas viscerales. Para esto, las principales vías van a ser, en primer lugar, el haz prosencefálico medial. Aquí lo podemos ver. Este aquí va a conectar lo que es las áreas olfatorias con el hipotálamo y con la formación reticular del tronco encefálico. Luego tenemos la estría medular del tálamo. La encontramos aquí. Este va a conectar a sí mismo lo que es las áreas olfatorias con lo que es el núcleo avenular del epitálamo. Luego tenemos la estría terminal. Este de aquí. Va a conectar lo que es la amígdala, todo este trayecto, y lo conecta con el hipotálamo. Luego, el fascículo longitudinal dorsal. Este de aquí, por otro lado, va a comunicar lo que es el hipotálamo con lo que es la formación reticular del tronco encefálico y la médula espinal. Y por último tenemos las fibras reticulares avenulares. Estas aquí van a conectar los núcleos avenulares con lo que es la formación reticular del tronco y los núcleos de ciertos nervios craneales que van a generar estas respuestas viscerales. Como ejemplo tenemos lo que son los núcleos salivares, superior e inferior, o puede ser el núcleo dorsal del vago que pues, va a tener sus efectos autónomos, ya sea aumentar el peristaltismo, secreciones intestinales, etcétera, etcétera. Bueno, regresemos, que probablemente ya se hayan olvidado de nuestro caso clínico. Destaquemos los puntos importantes, que es una paciente que sufre un traumatismo a nivel del dorso de la cabeza, que en la radiografía evidencia fractura en la base del cráneo a nivel de la lámina cribosa, sufre de anosmia, hipogeusia, rinorrea, que si se olvidaron de nuevo, esto es ausencia del olfato, disminución del gusto y secreción nasal. Pero debe recalcar que en lo que es la evaluación de las vías de los nervios craneales, el sentido del olfato efectivamente está ausente y el gusto, los nervios craneales encargados del gusto están normales. Luego de un tiempo la secreción nasal se detuvo, pero a pesar del paso del tiempo, nunca recuperó el olfato ni la completa apreciación de los alimentos. Entonces, en base a este caso, se van a hacer ciertas preguntas. Entonces, ¿por qué la paciente desarrolló anosmia? Entonces, recordemos que ella sufrió un traumatismo, lo cual generó un movimiento anteroposterior, que provocó la fractura de la lámina cribosa, ocasionando una sección de todos estos nervios olfatorios. Recuerden lo que este es el nervio olfatorio primario que envía sus acciones hacia el bulbo. Entonces, esta interrupción de la vía olfatoria va a provocar una ausencia de ese sentido. Luego, ¿de qué modo las moléculas del aire dan origen a señales eléctricas en las neuronas olfatorias? Pues bueno, van a estar las sustancias odoríferas que van a estar presentes en el ambiente. Estas aquí se van a disolver en la mucosa secretada por las glándulas de Bowman, no se olviden de eso. Algunas se van a unir a proteínas fijadoras, en cambio que no sean solubles en la mucosa. Y todos estos complejos van a unirse a los receptores olfatorios específicos ubicados, recordemos, en las vesículas olfatorias de las prolongaciones dendríticas de las neuronas olfatorias primarias. Y por último, cómo se transporta el sentido del olfato desde lo que es la mucosa nasal hacia el cerebro. Entonces recordemos el trayecto. Va a ser neurona sensitiva primaria, neuronas de segundo orden, neuronas sensitivas secundarias serían, y estas se van a proyectar en las áreas olfatorias. Entonces recordemos la imagen. Las neuronas sensitivas primarias son las del epitelio, que bueno, aquí no observamos.
Las de segundo orden o las secundarias van a ser las ubicadas aquí en el bulbo, que van a proyectarse a través del tracto, conformando todo esto, lo que es el nervio olfatorio, no nos olvidemos, primer par craneal. Y pues aquí es cuando va a llegar a lo que es el área olfatoria, que ya es específicamente lo que es en la parte cerebral. Pues bueno, aquí un pequeño resumen de todo. Entonces, el reptil, no nos olvidemos, está conformado por neuronas olfatorias, las células de sostén, las células basales que van a dar una producción constante de estas neuronas olfatorias y las glándulas de Bowman. Luego tenemos el bulbo que va a estar formado por células en penacho, células mitrales y 5 capas. La capa de fibras nerviosas, capa glomerular, plexiforme externa, capas celulares mitrales y células granulosas. Recordando que aquí están las axones de las células neuronas olfatorias primarias. Aquí es la convergencia de estas fibras con las de segundo orden. Aquí en el plexiforme externo encontramos lo que es los cuerpos celulares de las células en penacho, acá las células mitrales y las células granulosas, que recordemos son interneuronas inhibitorias, que si no se recordarán, son las que son estimuladas por las células que cruzan por la estría olfatoria medial. Bueno, las proyecciones, como tenemos el tracto óptico, que a este nivel de sustancia perforada anterior se va a dividir en como se dijo, en la estría olfatoria lateral y la medial, que esta es la que va a cruzar al lado contralateral. Tenemos lo que es la lateral va a llegar a lo que es la área olfatoria, que está formada por el cuerpo amigdaloide y el área piriforme, que esta está hecha por el uncus, el área entorrinal y el limen de la ínsula. Y las neuronas olfatorias secundarias, estas de aquí van a llegar después de esto a lo que es el tálamo, hipotálamo, la corteza entorrinal, para lo que es proyecciones hacia la corteza orbitofrontal para la percepción consciente de estos estímulos olfatorios. Y recordemos lo que son las proyecciones hacia los núcleos autónomos, que son el prosencefálico medial, la estría medular del tálamo, la estría terminal, fascículo longitudinal dorsal y el núcleo venular. Bueno, agradecemos por su atención en este video. Aquí le presentamos la bibliografía utilizada para esta clase, el libro de nervios craneales en la salud y en la enfermedad, el sistema nervioso autónomo de Barr y neuroanatomía de Carpenter. Pues bueno, aquí estamos los integrantes: Guillermo Urgilés, Sebastián López, Camila Aguilar, Kevin Valladares y Alexander Ortega. Y pues les invitamos a suscribirse si es que aún no lo están hecho, a activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos.